Dios bendiga, Dios bendiga en esta noche, noche de estudio y oración. Dios bendiga a los que están presentes, a aquellos que se están conectando. Dios les bendiga a mitad de semana. Que sea Dios dándonos fuerza y fortaleza en esta noche, ¿verdad? Sí. Padre de la gloria. Va a ser noche de estudio, pero si usted necesita oración, usted lo pone ahí, ¿verdad? En comentarios, para que nosotros podamos orar por la petición que usted tiene. Y nos dice la palabra en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, que lo que aprendéis, recibéis y oísteis, viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por esto estoy enseñado, así que estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el 13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, Señor, te damos gracias, Padre de la gloria, Señor, en esta noche, que seas tú tomando el control de este culto, Padre de la gloria, Señor. Despeja los aires, Padre de la gloria, Señor. Despeja el camino, Padre de la gloria. Que esa paz que tú dices, Padre de la gloria, que sobrepasa todo entendimiento, Padre de la gloria, Señor, guarde nuestros corazones. Que podamos recibir y tener esa paz, Padre de la gloria, Señor, los que están aquí presentes y allá a la distancia, impartimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh Padre de la gloria, Señor, que guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Padre de la gloria. Que sea tú usando con poder, Padre de la gloria, el que de llevar la palabra, el estudio en esta noche, Padre de la gloria. Te damos gracias, Padre de la gloria, por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a hacer, Padre de la gloria. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a escuchar una alabanza para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gracias te damos, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. En el altar te conocí y en el altar me quedo. En el altar te conocí y en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí y en el altar me quedo. En el altar te conocí y en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí y en el altar me quedo. En el altar te conocí y en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí y en el altar me quedo. En el
favorito son los brazos de papá. En el altar me conocí, en el altar me quedo Jesús, Padre de la gloria. Basta, avanza, Padre, en cada cuerpo, Padre de la gloria, Señor. Basta, avanza, Padre de la gloria. Oh, Padre, porque tú eres el médico de excelencia, Padre de la gloria, Señor. Nuestra fe y confianza en la puerta en ti, Padre. Por eso permanecemos ante tu presencia. En el altar permanezco, Padre de la gloria, Señor. No importa, Padre, lo que veamos con nuestros ojos físicos, Padre de la gloria, en Señor. el altar conocí. Oh, Señor, gracias te damos, Padre, en esta noche. Gracias, Señor, gracias por tu presencia, Dios mío, Dios. Ni el pecado me moverá, ni las propuestas, ni las propuestas me moverán de este mundo, no. Porque mi lugar favorito son tus brazos. Mi lugar favorito son tus brazos. Y allí me quedo nada. Nada nos moverá, nada nos moverá. Así nos dice el Señor en esta noche, que nada nos moverá de su presencia. Gracias, Dios. Te damos en esta noche, Padre de la gloria. Así que usted busque libreta, lápiz, la Biblia para que pueda estudiar la palabra con nosotros. Le vamos a dejar ahora, ¿verdad?, a el evangelista Christopher Delgado, que es el que va a tener la palabra, el estudio de esta noche, que sea de bendición y edificación a sus vidas. Así que gócese en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, sean todos bendecidos en esta noche, una noche donde el Padre nos ha regalado esa alabanza, ¿verdad?, de refrigerio. Me gozaba cuando la escuchaba. Espero que allá a la distancia también se la hayan gozado, ¿verdad?, y ha sido de bendición para sus vidas. Les bendigo allá a la distancia, cada persona que estará conectándose, estará escuchando este estudio. Les bendecimos desde aquí, desde Casa Restaurando la Cultura del Reino. Le damos un abrazo ahí a la distancia. Gracias por sacar este ratito y conectarse con nosotros, ¿verdad?, y compartir lo que es la palabra y este espacio, ¿verdad? Y ahí en los comentarios sé partícipe, ¿verdad?, del estudio. ¿Qué parte fue tu, ¿verdad?, la parte que más que te gustó? Comenta, comparte con nosotros, estaremos pendientes a los comentarios. Y por título en esta noche, por título de este estudio en esta noche, le puse ¿qué es un ministro? ¿O quiénes son los ministros? ¿Verdad? Y este tema nace porque en este tiempo, en esta semana, estuve compartiendo con ciertas personas de diferentes congregaciones, ¿verdad?, que son hermanos en la fe, y en diferentes lugares donde se hablaba de esto, se hablaba de qué era un ministro, o qué definía ser un ministro, ¿verdad? Y teníamos estos debates y cada cual, ¿verdad?, tenía sus pensamientos y traíamos ciertos versículos a la Biblia para poder, ¿verdad?, explicar este término de qué es un ministro, ¿verdad? Y ahí a la distancia podrás ¿verdad?, escucharnos, y a lo mejor estás pensando, pues un ministro es ¿verdad?, lo que eres tú, Chris, la persona que se para al frente con un micrófono a predicar o a llevar un mensaje, o son las personas que imponen manos y oran, o son las personas que están en la calle evangelizando. Esos son los ministros. A lo mejor te preguntarás eso, ¿verdad? Porque en esta cultura eso es lo que nos han enseñado, que las personas que tienen ministerio, ¿verdad?, y pongo entre comillas porque vamos a poder en este estudio desglosar, ¿verdad?, los significados y poder entender qué verdaderamente es un ministro. Y te vas a dar cuenta a través de este estudio que tú, persona que me escucha, toda persona creyente en Cristo es un ministro. Pero te preguntará, pero Cris, yo no tengo un ministerio, Cris, yo no predico. Pero ahí vamos.
¿verdad? Vamos a poder desglosar y entrar en estos significados y poder, y lo más importante, poder verlo a través de la palabra, donde vamos a tener la certeza que cada persona que cree en Cristo, que cada persona que se constituye parte de este cuerpo, es un ministro, ¿verdad? Y como estaba diciendo, para las personas que les gustan apuntar, el tema es ¿qué es un ministro? ¿O qué son los ministros? Y como siempre, ¿verdad? Aquí en la casa nos gusta traer contexto para que las personas puedan entender un poquito más a fondo ¿verdad? Y poder seguirnos al pie de la letra en el estudio. Y la definición de ministro es persona que forma parte de un reino, de un estado, como representante máximo en un ministerio. Vuelvo y repito. El significado de ministro es persona que forma parte de un reino, apunta ahí, reino, de un reino, un estado como responsable, apunta responsable, máximo en un ministerio. Y ahora te voy a dar ministerio porque al final lo menciona, ¿verdad? Y quiero que también tengan ese significado. El significado de ministerio es el servicio que un creyente realiza de acuerdo con el llamado particular de Dios para edificar la iglesia y el cuerpo de Cristo. Vuelvo y repito. La definición de ministerio es el servicio que un creyente realiza de acuerdo con un llamado particular de Dios para edificar la iglesia y el cuerpo de Cristo. Quiero que tengan bien palpables estas dos definiciones, porque estas dos definiciones nos van a ayudar a poder entender cuando vayamos ahora, que la amada me va a estar ayudando en la base bíblica. Estas dos definiciones nos van a ayudar a nosotros a poder entender este versículo que viene en adelante. Que este versículo, cuando hacía el estudio, era el versículo que me decía, por eso es que todos somos ministros, porque todos tenemos parte de ese reino, ¿verdad? Como dice esa primera definición, somos parte de ese reino con la responsabilidad máxima de ministrar lo que Dios nos ha puesto en las manos de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ahí a la distancia, persona que me escucha. Y la base bíblica para este estudio se encuentra en Primera de Pedro 2:9. Cuando la amada lo tenga, que dígame. Ahí a la distancia, persona, si estás apuntando, ¿verdad? Si estás apuntando y quieres leerla después con calma, el versículo base es Primera de Pedro 2:9, específicamente el 9. Y a lo mejor muchos ya lo conocen porque es un versículo bastante conocido dentro del ambiente cristiano. Y es un versículo donde nos va a firmar nuestra identidad como hijos. Primera de Pedro 2:9. ¿Verdad? Y como estaba diciendo, en este versículo va a firmar lo que es la identidad de nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Como personas cristianas. Primera de Pedro 2:9 lee como sigue: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vuelve y repítemelo para que las personas allá a la distancia lo puedan escuchar. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y a lo mejor las personas ahí a la distancia y personas aquí presentes se estarán preguntando, pero Cris, es que ahí no dice nada de ministro ni nada de ministerio. Pero ahí vamos, ahora es que entra lo bueno, porque ahora vamos a desmenuzar ese versículo y ver los diferentes significados dentro de ese verso que te va a dar la herramienta y el entendimiento de saber que tú, como persona creyente, también eres ministro dentro de este cuerpo. Y la definición, cuando leemos esa primera oración,
que vemos la palabra linaje, el significado del linaje es descendencia de una familia especial, noble. Cuando habla de noble es que tiene una sangre específica, viene de una descendencia de reyes y ¿verdad? De reyes, de personas en posición, ¿verdad? Como nos conocemos como acá en el mundo, ¿verdad? En lo terrenal. Vemos que en Europa todavía se practica de esta manera, que son reyes, reinas, príncipes, ¿verdad? Y para tú ocupar ese título, tienes que ser parte de ese linaje, tienes que tener sangre de realeza, noble, lo que le llaman la sangre azul, que es parte de ese linaje. Es porque tu descendencia, tu abuelo, tu tatarabuelo, fueron reyes, fueron príncipes, ¿verdad? Y esas descendencias, pues por tener esa ADN, tú eres parte de ese reinado. Y en la palabra dice que somos linaje escogido, porque no éramos parte de ese linaje. Pero a venir Jesús y morir en una cruz y derramar su sangre, limpia nuestra sangre y nos hace parte de ese linaje. Pero eso dice que son linaje escogido, porque fuimos escogidos por Dios. Ya ahí en esa primera parte ya somos parte de ese reino. Y como estábamos leyendo al principio, cuando tú miras el significado de ministro, dice persona que forma parte de un reino. Y en primera de Pedro 2:9 vemos que al principio dice linaje escogido. Ya Dios, ¿verdad? Ya Dios te determinó que eres escogido. Ya te voy a hacer parte de mi reino, te voy a hacer parte de este linaje, te voy a hacer parte de este reino para que puedas ser ministro junto con los otros demás. Volvemos al principio. Ministro, persona que forma parte de un reino. Y cuando vemos en primera de Pedro 2:9, esa primera línea dice que somos linaje escogido. Dice, y después cuando seguimos leyendo dice, nación santa, escogido por Dios. Y la definición de nación santa es grupo de personas separadas para Dios. Así de simple. Una nación santa es grupos de personas separados para Dios. Es así de simple. Su persona que me escucha ahí a las redes sociales aquí presente, si tú te consideras separado para Dios, pues tú eres parte de esa nación. Tú eres parte de ese reinado. Tú eres parte de esa cultura. Si tú te consideras santo, ¿verdad? Y las personas que han estado con nosotros aquí presentes y conectadas en las redes sociales, hemos hablado del término santo a la palabra, su definición correcta de santidad es ser separado para Dios. Cuando Dios está hablando en este verso que dice nación santa, es que Él cogió un grupo de personas y las separó para Él, que somos tú y yo, que hemos decidido ser parte de ese reino. Ya vemos que ya Dios está dando una identidad y está poniendo todo en su orden para que tú puedas ser ministro. Volvemos y repetimos, para las personas que les gusta apuntar y les gusta analizar lo que estamos hablando, allá a la distancia apunta, allá a la distancia analiza. Si tienes un comentario, comparte el comentario con nosotros, estaremos pendientes a los comentarios. Volvemos al principio para que podamos seguir en el orden y podamos entender que tú y yo somos ministros. No simplemente la persona que está parada detrás de un púlpito se considera ministro. Sí, él es un ministro, pero en unas áreas. Pero tú allá, persona que se sienta a escuchar, tú persona que está en las redes sociales, allí en tu intimidad, tú también eres ministro del reino de Dios. Si tú te consideras parte de este cuerpo de Cristo, tú también eres ministro. Amén. No podemos, en la cultura que vivimos, voy a hacer un paréntesis aquí, en la cultura que estamos viviendo, que se ha levantado, ¿verdad? Y hemos traído diferentes temas, pastor de la casa, la amada también, y hemos hablado de esto mucho, que la cultura que se está levantando ha posicionado los ministros
o los ministerios o las posiciones como pastor, profeta, apóstol, y puedo mencionar otros más, que los ponemos en una posición de jerarquía, cuando vemos claramente en la palabra que todos fuimos escogidos. Toda persona que acepta a Cristo, este versículo le aplica. Toda persona que cree en Cristo y sigue sus mandamientos y sus caminos, le aplica este versículo. Este versículo elimina lo que es las posiciones jerárquicas que se ha levantado en esta cultura que está distorsionada. Por eso por eso se llama restaurando la cultura del reino. Este tipo de estudio, eso es lo que hace, restaurar la cultura del reino. Sí, amada. Dios bendiga. Todo aquel que pertenece al reino de Dios tiene algo que ministrar, porque Dios nos ha dado habilidades, nos ha dado talento y nos ha dado dones. Y como pertenecemos al reino, también pertenecemos a un cuerpo. Y el cuerpo tiene, ¿verdad?, diferentes miembros que hacen diferentes funciones. Así que cada uno de nosotros tenemos algo que ministrar en el reino de los cielos. Amén. Eso es algo bien, bien importante. Se me adelantó un poquito la mala ahí en el estudio, pero sí, ya que ella toca ese punto, sí, cada persona, cada creyente tiene algo que ministrar en el reino de Dios. A lo mejor no es detrás de un púlpito o con un micrófono, pero eso no significa que lo que tú estás ministrando es menos que lo que yo estoy ministrando. No significa que yo soy el que esté llevando palabra. Mi responsabilidad es más que la tuya, ¿no? Porque todos, cuando vemos en ese versículo, 1 de Pedro 2:9, vemos que al final dice, y que impartan la palabra del reino, la buena nueva, el evangelio. Eso nos da a todos, nos da la misma responsabilidad. Persona que me escucha allá a la distancia y persona aquí presente, nos da la responsabilidad a todos, como el que está aquí en el altar, como la persona sentada en el pueblo, le da la misma responsabilidad de administrar el reino de Dios. Amado, ¿tenías algo que comentar? Claramente la Biblia nos enseña que el trabajo de ministrar nos corresponde a todos, como lo que tú estás diciendo ahora mismo, y eso lo vemos a través de la Gran Comisión. La Gran Comisión es el llevar el Evangelio a toda persona, a toda criatura, ¿verdad? Para que pueda entender que a través de Jesucristo nosotros tenemos salvación. Hay muchas denominaciones que la palabra ministro se utiliza solamente para los líderes como tal. Esto no sucede en todas las congregaciones, pero sí en la gran mayoría ¿cómo te diría?, de las diferentes denominaciones que existen cristianas. Ese nombre lo mantienen exclusivo, pero cuando usted llega a la palabra del Señor y usted comienza a estudiar la palabra ministro, automáticamente usted tiene que entender, como estaba diciendo Christopher, que en el momento que nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro único exclusivo Salvador y comenzamos a estudiar la palabra y comenzamos a tener conocimiento, tu responsabilidad, nuestra responsabilidad, la responsabilidad de cada uno de aquel que ya tiene entendimiento y conocimiento de la palabra. Y no estamos hablando de que tú eres un experto, no estamos hablando de que seamos expertos en la palabra, pero tenemos una responsabilidad de ministrar esa palabra, la palabra del Señor. Y esto es bien importante porque estas diferentes instituciones que posiblemente han usurpado de alguna manera el nombre ministro y se han adueñado de ese nombre, lo que hacen es que le cortan las alas a los que están sentados al lado de acá. ¿Me entiendes? O sea, a los que están aquí sentados en las sillas escuchando, le cortan las alas porque la persona automáticamente dice, no, el ministro es él. Cristo, que tú eres el ministro, eso te toca a ti, eso no me toca a mí. ¿Cómo yo voy a salir? Que yo vaya a ministrar, no, por eso te toca a ti. No, hay que educar al pueblo, que es lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? Regresando a la cultura del reino, hay que educar al pueblo que todos tenemos esa potestad, ¿verdad? De ir, y más que nada, no potestad, responsabilidad.
tener esa responsabilidad de ir y ministrar esas almas que se están perdiendo. Amén. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque que algo que está mencionando el amado es que cuando nosotros decimos que el ministro es simplemente los líderes de congregaciones o las personas que se paran al frente con un micrófono, los liberamos, tratamos de liberarnos de nuestra responsabilidad como creyentes. Como estaba diciendo el amado, no, es que a ti es el que te toca ministrar, tú eres el líder, sí, pero lo que Dios depositó en mí, que se llama el Espíritu Santo, también lo ha depositado en ti. Por ende, también te toca ministrar lo que Dios ha depositado en ti, amada, sí. Nosotros como pastores tenemos que ministrar bien y dirigir bien la iglesia. Amén. Por eso cuando llegan personas, nosotros tenemos que saber discernir qué don, ¿verdad?, Dios le ha dado a esa persona, o qué don, ¿verdad?, el Espíritu Santo ministra sobre esa persona. Porque nosotros como líderes, que esto se da mucho también en muchas congregaciones, no podemos usurpar todas las posiciones, porque no, creemos que porque somos pastores tenemos que ejercer todas las posiciones. El del grupo de damas, el de caballero lo dirijo, el de adoración, el de danza, y para eso somos un cuerpo, porque cada uno tiene una función diferente, ¿verdad? Aunque todo es para la edificación de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que, como pastores, saber ministrar bien y dirigir bien a la iglesia, porque hay veces muchos pastores que se creen que están cargados, que están cansados, que están fatigados, pero es por eso mismo, porque no saben delegar sobre otras personas las necesidades que hay y las responsabilidades que hay dentro de la iglesia. Porque yo no puedo ser pastora, yo no puedo ser secretaria, tesorera, ocupar todas esas posiciones, porque en el momento dado me voy a cargar, y entonces yo no estoy confiando en lo que Dios está haciendo a esas personas que se encuentran dentro de la congregación o de la grey, ¿verdad?, que también tienen su derecho a ejercer lo que Dios le ha dado dentro de la iglesia y dentro de la congregación. Amén. Eso es muy cierto y muy importante. El pastor no es ¿verdad?, ya que ella, la amada de la casa lo toca. Es bien importante que entendamos que el pastorado no es la posición más alta en cuestión del cuerpo de Cristo. Es uno más dentro de la secuencia para poder llegar al propósito, para poder llegar a las vidas y a las almas que están perdidas. Y como dice la palabra, es para la edificación de la iglesia. Y como nos han escuchado a nosotros, ¿quién es iglesia? Cada uno que aceptó a Cristo. Yo, tú, persona que me escucha ahí a la distancia, tú, si aceptaste a Cristo, tú eres iglesia, tú eres parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el pastorado no puede usurpar todo, porque un buen ejemplo de eso es Moisés. Cuando tenía al pueblo de Israel, el suegro le dice a Moisés: tú no puedes solo, papá. Si tú sigues solo, tú no vas a durar mucho. Mira a ver lo que tú haces, a ver si te buscas ciertas personas que tengan talento, que estén dispuestas a trabajar contigo, y ves soltando ciertas responsabilidades para que ellos también puedan ayudarte con el pueblo. Y eso es bien importante, porque cuando tratamos de usurpar todas las posiciones como ministro, como lo entendemos hoy en día, que es la persona que está aquí al frente, cuando tratamos de usurpar todo, nos agotamos. Somos seres humanos. Nosotros no somos Jesucristo aquí en la tierra nuevamente. Estamos siguiendo a Jesucristo, pero no tengo las mismas cualidades o la misma potestad al nivel de Él. Estamos en pos de Él. Vamos caminando en eso. Vamos tratando de seguir el varón perfecto, pero no soy el varón perfecto. Somos personas que padecemos, como dice ciertos pastores, caminamos con pies de barro. Yo puedo caer, pero siempre con la mirada puesta en el Señor.
¿verdad? Y como decía la amada, entra el discernimiento de espíritu, entra el discernimiento que Dios nos da a cada líder de congregación para identificar las herramientas que Dios puso dentro del pueblo. Y cuando nosotros, ¿verdad? Eso se llama ministrar. Los pastores ¿verdad? Los pastores y los líderes de congregaciones, cuando hacen eso, están ministrando algo, porque están diciendo, espérate, hay unas herramientas en el pueblo que Dios quiere utilizar para seguir edificando a la iglesia, para edificarme a mí, para edificarte a ti, persona que me escucha. Eso es bien importante que podamos entender, ¿verdad? Ese punto que la amada estaba trayendo. Y, ¿verdad? Y siguiendo con el versículo que estábamos leyendo de 1 de Pedro 2:9, también dice que somos adquiridos por Dios. Pero te preguntarás, ¿adquirido? Pues te voy a dar la definición. La definición de adquirido es por precio de sangre. Amén. Fue un precio. Ese precio fue el precio de sangre. Ese precio fue el unigénito de Dios que vino aquí en la tierra, caminó perfectamente hasta el último día para que cuando llegara a la cruz pudiera ser el cordero inmolado para todos nuestros pecados ser perdonados. Ese fue el precio que fuimos comprados. No fue por oro, no fue por plata, no fue por el peso americano, no, fue por sangre. Y cuando nosotros entendemos que fuimos comprados por sangre, nos hace aún más responsables con el reino de Dios. ¿Verdad? Y como estaba diciendo, el significado es por precio de sangre. Jesús, Hijo de Dios, y la cruz. Y te preguntarás, ¿en qué ministramos? Por ahí vamos. Ya lo hemos mencionado, pero vamos a retractarnos un poquito más para que cada persona allí a la distancia, aquí presente, pueda entender en qué nosotros ministramos. Porque no todos podemos ministrar lo mismo. No todo el mundo puede ser pastor, no todo el mundo puede ser apóstol, no todo el mundo puede ser evangelista, no puede ser lo mismo. Y no todo el mundo debe de ministrar. Y no todo el mundo debe ministrar. Ahora, como dice la amada, menciónalo ahí en el micrófono para que las personas allí a la distancia nos puedan escuchar y compartan también el pensamiento. Lo que pasa es que cuando hablamos de no todos podemos ministrar, no estamos hablando de que no es la responsabilidad del cristiano, sino es la responsabilidad del cristiano. Lo que pasa es que nosotros tenemos que evaluarnos en el momento en que nosotros vamos a ministrar. Cuando yo estoy hablando de ministrar, estoy hablando de impartir palabra, estoy hablando de impartir conocimiento. Y cuando no se debe de ministrar, es cuando mi conducta no está de acuerdo con lo que yo voy a ministrar. En otras palabras, si yo estoy en un estado pecaminoso particular, pues yo no puedo ir a ministrar a esa persona en esa línea. Es más, no debiera estar ministrando a una persona si estoy en pecado, punto. Y esto es bien importante porque muchas veces cuando hacemos esto, hacemos mucho más daño. Hay un texto en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 2, donde habla de la conducta del obispo. Y esa conducta del obispo debe de ser irreprochable. Y dice la palabra que debe de ser marido de una sola mujer. Pues ese obispo es un ministro. Y dice que debe ser marido de una sola mujer, que no debe de ser dado al vino. ¿Ven? Entonces, ahí Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, estas son las condiciones que tú debes de entender antes de ministrar. ¿Ven? Entonces, no es que no nos corresponde ministrar, es que nos corresponde ministrar, pero cuando lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer bien. Porque no podemos ser piedra de tropiezo. Amén. Eso es bien importante. Esto es para todas las personas que, ¿verdad? Están, ¿verdad? En esta posición como la estoy yo y como están los pastores de la casa, que están detrás de un púlpito. Lo que acaba de mencionar el pastor de la casa es eso, en Timoteo, que es uno de mis libros favoritos, por eso mismo, porque ahí se ve la conducta completa, desglosada, cómo debe caminar un ministro que está en el púlpito.
o que ministra a un pueblo o dirige a un pueblo. Y que quede claro que ahí dice marido de una sola mujer, pero lo que está hablando... Dice marido de una sola mujer, pero una mujer de un solo marido. Exacto, también. O sea, esto va para ambas partes. O sea, el libro de Timoteo, cuando está hablando del carácter del ministro, es para ambos. Es para el hombre y para la mujer. O sea, es una enseñanza que cada persona puede aplicar, ¿verdad? Obviamente, Timoteo se dirige más, es Pablo hablando a Timoteo. Ese libro se dirige más, obviamente, a la persona que está en esta posición. Obviamente conocemos que no todos estamos en la misma posición de coger un micrófono y impartir palabras o dirigir a un pueblo. Pero aún así, te puedes aplicar cierta, ¿verdad? Te puedes aplicarlo todo porque son enseñanzas bien importantes, porque a lo mejor no estás ministrando desde un altar, pero estás ministrando en tu casa. O a lo mejor no estás ministrando aquí en un altar, pero estás ministrando en tu trabajo. O estás ministrando ciertas cosas en lo personal. Sigue siendo ministro. Sigue, amada. Es un tema bien amplio, ¿verdad? Y cuando estaban hablando de ministrar, se me venía a la mente, hay cosas que nosotros ministramos físicamente, pero hay cosas que ministramos espiritualmente. Amén. Y lo que estaban hablando anteriormente es cuando ministramos espiritualmente. Amén. Debemos tener, ¿verdad? Una conducta ¿verdad? Sin tacha, una conducta ejemplar, dar buen testimonio cuando nosotros, ¿verdad? Ministramos espiritualmente, porque hay medidas de responsabilidad. Hay unos que tienen más responsabilidades que otros, pero no deja ¿verdad? de ser responsabilidades. Aún aquel que ministra físicamente, ¿verdad? Tiene que saber que lo tiene que hacer bien, al igual que aquel que ministra espiritualmente. Nos dice Tito, Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Vemos aquí cómo Pablo, ¿verdad?, envía a Tito para que administrase, ¿verdad?, y repartiera tarea en diferentes pueblos a los ancianos, pero le deja saber también cómo deben de conducirse estos ancianos. Yo creo que más claro no canta un gallo. Cuando nosotros leemos la palabra siempre nos va a dar las herramientas para poder dirigirnos y caminar como personas cristianas y como ministros, porque eres ministro. Tenemos que sacarnos de la mente de que yo no soy ministro porque no tengo un micrófono en la mano. No, eres ministro, como estaba diciendo la amada. A lo mejor en una cosa física, a lo mejor en algo espiritual, o algo más grande, o algo más chiquito, pero la responsabilidad sigue siendo la misma, porque estás ministrando algo en el cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que entender que como ministros, esto es para los ministros que están acá, los que cogen micrófono, los que están impartiendo, los que dirigen. Tenemos que entender que nuestro ejemplo vale un montón. Ese habladuría de decir que a mí no me importa lo que diga la gente, pues tú sabes que te debe de importar. Te debe de importar porque como persona cristiana, como ministro del Señor, nos debemos de comportar a tal magnitud que yo soy ejemplo para otros. Eso es interesante porque estoy ahora mismo leyendo un texto que voy a leer. El tema está bueno, todo el mundo quiere participar aquí. Personas allí a la distancia, si te está gustando el tema, comenta y pon, ¿verdad?, qué parte te gusta más. Primera de Pedro 5:2, para complementar lo que tú estás diciendo. Pastores o ministros, pastoreen y ministren el rebaño de Dios. Se fue la página. Que tengo la Biblia en la computadora.
pastoreen y ministren el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere. Dios no por la avaricia ni el dinero, sino con sincero deseo. Sino con sincero deseo. Yo creo que esa es la palabra clave, con sincero deseo. Esto no es esforzado, los que están acá, en esta posición ¿verdad? Como estoy yo y como están los amados, ¿verdad? Y cada congregación, cada persona ahí a la distancia, ¿verdad? Usted conoce a lo mejor un pastor o un líder de una congregación, o eres pastor o eres líder de tu congregación. Esto te aplica a ti. Con sincero, ¿verdad? Ser sincero y con mucha amabilidad de corazón. La palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Amén. Esto no es una carga. A mí no me carga estar aquí un miércoles o un domingo o los días que me toque participar en poder llevar la palabra. ¿Por qué? Porque es como siempre yo digo, es un privilegio, es un honor poder llevar la palabra y ser responsable con algo tan precioso y tan valioso que Dios ha depositado en uno y en cada persona, ¿verdad? Ahí a la distancia, que Dios nos dio la responsabilidad de algo tan valioso en nuestras manos. ¿Cómo no cuidarlo? ¿Cómo no ser responsable? O sea, Dios mandó a su Hijo a impartir este evangelio para cada uno de nosotros poder aprenderla y ser ejemplo para otros también. O sea, esto es un regalo que Dios nos hace. El evangelio es un regalo que Dios nos hace a cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. Es un regalo. ¿Por qué no cuidar ese regalo? Y ser responsable. Cuando alguien te entrega algo que es valioso, tú lo tratas de cuidar lo más posible. Pues este evangelio se cuida. Este evangelio debemos de cuidarlo día a día. De la misma forma que tú cuidas tu salvación, pues tú debes de cuidar este evangelio. Tú tienes que llevarlo lo más puro posible, como le enseña la palabra, ¿verdad? Y me gusta que los amados han traído ciertos versículos en específico que traen a colación cómo debe de andar un ministro. Y quería traer este detalle, antes que le pase la parte a la amada, quería traer este detalle, algo que se mencionaba, que es bien importante. Tú no puedes ministrar nada en general, para ponerlo en general. Tú no puedes ministrar nada si tú estás mal. Aquí, en el corazón, como siempre he dicho. Si tú estás mal en tu corazón, tú tienes ciertas dificultades en tu corazón, ¿tú sabes qué? No debes de ministrar. Debes de ser ministrado, en este caso. Debes de sentarte y que alguien te ministre, que te ayude a ministrar esas cosas difíciles, ocultas, pecados, como tú eres quieras llamar, que te ayude a administrar esas dificultades para que se pongan en orden, las cosas funcionen y entonces volver a ministrar. Porque es la única forma, porque lo que tú tengas aquí adentro, eso es lo que tú vas a proyectar. Si tú tienes aquí falta de perdón, eso es lo que tú vas a proyectar. Si tú tienes dolor y herida, eso es lo que tú vas a proyectar. Y muchas veces tenemos ministros aquí en los altares y en diferentes congregaciones heridos y sangrándole encima al pueblo. Santo, aleluya. Tenemos ministros sangrándole encima del pueblo cuando el pueblo no tiene culpa. En vez de ser ministros sanos de una sola pieza, como enseña la palabra, y poder ministrarle a un pueblo y ser ejemplo para otro pueblo, para que ellos puedan hacer lo mismo afuera. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Y se nos ha olvidado eso. Y algo bien importante que el pastor de la casa estaba mencionando con esto en el libro de Pedro, esto no es obligado. Persona que me escucha, esto no es obligado. Si tú quieres ministrar, ministra, pero hazlo con gozo, hazlo con alegría, porque esto no es una carga. Dice la palabra que el yugo de Jesús es más liviano. Esto no debe de ser una carga, esto debe ser un gozo de poder impartir palabras, de poder ser ejemplo para otros. Esto no es una carga y esto no es obligado. Debemos, ¿verdad? Personas, pastores o ministros que me escuchan, tienen que sacarte de la boca de que, estoy cansado y no puede haber nadie más cansado que yo. Te tienes que quitarle eso de la boca, porque tú sabes que la posición que tomaste, no la tomaste obligada. Fue Dios que te hizo el llamado y te dijo, aquí está el llamado, pero te toca a ti. Y muchas veces
hemos dicho, es que después tengo que seguir el llamado porque es obligado, porque Dios me llamó. No, Dios es un caballero. Él te hace el llamado y te hace la invitación. Quiero que ministres mi reino, pero te toca a ti si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Amada. Déjala, porque si no explota, papi. Tenemos que evaluarnos cuando tú dices así, que a veces nos sentimos cansados, fatigados, o vemos el ministerio como una carga. Tenemos que evaluarnos si verdaderamente lo estamos ministrando bien. Amén. Porque cuando no lo ministramos bien, lo ministramos en desorden o con conflictos dentro de nuestros corazones, es cuando llega la carga, es cuando nos sentimos agobiados, porque hay cosas que tenemos que resolver. Y nosotros como seres humanos, hay muchos líderes que le cuesta levantar bandera y decir, mira, estoy en necesidad, necesito que me ministren en vez de yo ministrar. Así que nosotros tenemos que aprender a reconocer las etapas en las que verdaderamente nosotros podemos ministrar, o en las etapas en las que, mira, yo necesito que me ministren a mí, yo necesito sentarme y escuchar palabras, porque nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Eso es bien importante, para que el amado sí. Eso que está diciendo la madre es muy cierto, y el ministro tiene que entender que eso no demuestra debilidad. El yo decir que estoy cansado, me siento agotado, no creo que hoy pueda predicar porque me siento muy cansado. Christopher, mira, prepárate por si acaso. Eso no demuestra debilidad, eso demuestra madurez y responsabilidad delante de Dios. Y muchas veces lo tomamos, y lo digo porque yo estoy en una posición de ministro. A veces lo tomamos como si fuera debilidad, ¿sabes? Mira, se cansó, mira, se sentó. Pues ¿sabes qué? Hay momentos que hay que hacerlo. Hay momentos donde la persona se agota. Somos personas, somos seres humanos, y lamentablemente este cuerpo se cansa. Este cuerpo puede llegar a un momento de debilidad, y si nosotros no tenemos, ¿verdad? Las herramientas, diría yo, para reconocer que estoy en una posición que debo de sentarme, pues le vamos a hacer daño al pueblo, como lo que tú estabas diciendo. ¿Sabes? Tenemos que reconocer el momento donde uno dice, mira, me voy a sentar, o voy a descansar, o voy a pasar la batuta un tiempo, porque no podemos permitir que el pueblo sea el que pague las consecuencias. Tú estabas diciendo que no le tiren la sangre encima al pueblo. Y muchas veces, lamentablemente, eso es lo que sucede. Tenemos personas cansadas, agotadas, en pecado, que están ministrando y están haciendo eso mismo que tú acabas de decir. Entonces, la responsabilidad recae sobre el ministro, y como tú dijiste, estamos hablando de los ministros que están en el altar, ¿verdad? Recae sobre esos ministros que están en el altar, ¿entiendes? Y lamentablemente así vemos y vemos congregaciones que quedan destruidas, familias que quedan destruidas, simplemente porque yo no puedo reconocer que estoy en un momento donde no debo de ministrar. Y también tenemos que, añadiéndole a ese pensamiento, también tenemos que saber qué tengo que ministrar, porque todo tiene su tiempo para ministrar, y eso es bien importante como ministros de acá, de los ministros de altar, que entendamos que no todo el tiempo tengo que estar ministrando el altar, o tengo que estar ministrando las cuatro paredes como conocemos como iglesia. También tengo que ministrar mi familia, también tengo que ministrar el tiempo, tengo que ministrar mi trabajo, tengo otros elementos que tengo que ministrar, si yo ministro esos elementos primero, me van a hacer aún mejor ministro aquí en el altar. Vuelvo y repito, para las personas allá a la distancia, si no entendieron, ministro de altar, hay momentos donde el altar se deja de ministrar. Suena duro, suena raro, porque siempre nos han dicho, no, tú no sueltas tu posición, no, tú sigues ahí con las botas puestas, no, hasta lo último, dar la batalla. Pues tú sabes qué, por culpa de ese tipo de habladuría y por culpa de ese tipo de movimiento, de pensamiento, tenemos muchas congregaciones cerrando, tenemos muchos ministros quemados, tenemos muchos ministros que ya no dan para nada, están
son vasijas vacías, tratando de llenar a otras vasijas vacías. Y suena duro, pero esta palabra es confrontativa. Esta palabra es para que nosotros nos despertemos como ministro de altar y como ministro de pueblo. O sea, la gente del pueblo también que son ministros. Y tenemos que entender que hay tiempo para todo. Hay tiempo para administrar la casa, ¿verdad? Lo que conocemos como iglesia, como congregación. Hay tiempo para administrar eso. Pero hay tiempo para administrar mi familia, mi trabajo, el tiempo, mi esposa. Las cosas tenemos que tener en un orden. Y cuando nosotros leemos la palabra nos enseña que nuestro primer ministerio es nuestra familia. Eso es. Y cuando nosotros tenemos nuestra familia en orden, cuando yo aprendí a administrar mi familia, eso me hace aún mejor ministro de altar. Que era lo que estaba mencionando ahorita. Todo empieza ahí. Todo empieza ahí, como dice el amado allá en la distancia. Todo empieza en casa. Todo empieza cuando nos convertimos esa primera vez, que decimos: Señor, aquí estoy. Hazme el hijo tuyo, hazme parte de ese reino, hazme parte de ese linaje. Hazme parte. Limpia mi sangre y hazme parte de tu nobleza. Ahí empieza todo. Y Dios te entrega a tu familia. Si tú no puedes ministrar tu familia, y perdona que lo diga de esta manera, si tú no puedes ministrar tu familia, pues no vengas a ministrarme a mí. Perdóname. Es difícil. Es bien difícil. Porque si en lo poco no eres fiel, en lo mucho no te voy a poner. La palabra dice: si en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y muchas veces esto es mucho para muchos. Lo que conocemos como iglesia, como conocemos como ministerio de hoy en día, de pastorado, posiciones y esto y lo otro, ¿tú sabes qué? Muchas veces los pantalones le quedan muy grandes. Le quedan muy grandes. ¿Por qué? Porque en lo poquito, con tu tiempo, con el trabajo, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu marido, con tu esposo, no fuiste el mejor ministro posible. Y nos toca a nosotros, ministros de altar y ministros de ministros del pueblo, las personas que están en el pueblo, nos toca ser ministros de lo poquito que Dios nos ha dado en nuestras manos. Y en este caso sería la familia. Serían esas pequeñeces, esos detalles pequeños, porque a veces los echamos por alto y decimos: no, eso no es importante, sigo con lo demás. No. Dios mira lo pequeñito, Dios mira esos detallitos pequeños, esos detallitos pequeños que a lo mejor tú piensas que no son importantes, para Dios son bien importantes. Y son a veces los que más pesos tienen dentro de nuestro ministerio o dentro de lo que consideramos como iglesia o como familia. Bien importante que nosotros tengamos todos estos puntos bien claros para poder hacer buen ministro y ser buen mayordomo de lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos, y ser sobre todo, tener una responsabilidad con todo esto. Yo creo que podemos resumir este estudio con responsabilidad. Y como preguntaba ahorita, ¿en qué ministramos? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Jesús. ¿Que nos llamó de dónde? Pues estábamos en oscuridad y nos llamó a la luz admirable. Nos toca ministrar eso. Nos ha sacado de lo más oscuro de nuestras vidas y nos ha traído a la luz para poder ministrar a esas personas que están allá a la distancia, a lo mejor en lo oscuro también, enseñarle la luz. Pero ¿cómo tú le enseñas la luz? Pues siendo responsable, siendo ejemplo para ellos. Amada. Sí, cuando estabas hablando de que velando, como dice aquí Primera de Pedro 2:9, que es la base bíblica, dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Segunda de Timoteo dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso es, ¿verdad?, cuando nos quiere decir que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ese texto es bien interesante porque menciona ese texto.
es interesante porque menciona dos cosas, evangelista y ministro. Sí. Y ahí está la contestación, Christopher. ¿Sabes? El ministerio y evangelista. Estamos hablando que ministerio es para todos. Para todos, exacto. Para todos. Y ahí lo puedes ver, porque Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? Haz tu trabajo de evangelista, ministra y haz tu trabajo de evangelista. Exacto, él hace ¿cómo se dice? Una aclaración ahí. Eres evangelista, pero ministra. Eres pastor, pero ministra. Eres apóstol, pero ministra. Eres profeta, eres pues ministra. Tienes que ministrar lo que Dios te ha dado. Si Dios te llamó a hacer cada posición, pues ministralo bien. Y lo vemos aquí Pablo aclarándolo, ¿verdad? Como lo está trayendo el amado, haciendo esa aclaración. Vemos a Pablo diciéndole a Timoteo esta enseñanza. Timoteo era evangelista, pero tenía que ministrar. Cada persona que está ahí a la distancia, tú eres creyente, tienes que ministrar. De nada te sirve tener un talento si no lo usas para ministrar. Exacto, como estaba diciendo ahí el amado. ¿De qué te vale tener talento, posiciones, llamado, visión y toda la vuelta, pero verdaderamente no estás ministrando nada? Y ahí está el detalle. Tenemos posición, pero no tenemos visión. Santo, aleluya. Tenemos posición, pero no tenemos visión. Se nos ha ido la visión para dónde, no sé. En gloria, en ego, en diferentes áreas, ¿verdad? Que podemos mencionar. Pero ¿dónde está la verdadera visión? La visión está aquí, en la palabra, de llevar, como estaba diciendo la amada, llevar este evangelio, llevar estas buenas nuevas, llevar el reino de Dios adecuadamente como Dios manda. Esa es la visión. Hay posición, pero no hay visión. Amada, ¿iba a decir algo? Sí, somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Así que como tal, nosotros tenemos que comportarnos. No podemos estar diciendo que a mí no me importa lo que la gente diga de mí, porque yo soy ejemplo para aquellos que están en tiniebla. Un día yo estuve en tiniebla y vine a la luz. Pues entonces yo tengo que ser ejemplo para esas personas que están en tiniebla, para que puedan ver la luz admirable también. Así que con mi conducta, con mi testimonio y como ejemplo, yo puedo atraer a esas personas que están en tiniebla a la luz. Amén. Y yo creo que esa es debe de ser la meta de todo creyente, de ser ejemplo para el mundo. Yo no sé si fue que lo mencioné aquí en la casa o lo mencioné en un podcast donde que yo estuve compartiendo con otros ministros, donde yo decía, creo que fue aquí en la casa, que yo decía, el mundo está cansado de gente con posiciones, el mundo, la gente que no conoce a Cristo, el mundo está cansado de ver división, el mundo está cansado de ver el tirijara, el mundo lo que quiere es ver ejemplo. Hay gente ahí esperando, que están literalmente en la puerta de Cristo, están ahí en la puerta de Cristo esperando que alguien de allá, del otro lado, le haga ejemplo para poder cruzar. Eso es lo que el mundo está esperando. El mundo está esperando gente dispuesta, ministros del Señor de verdad, dispuestos a ser ejemplo para ellos. Y cuando nosotros empecemos a dar ejemplo del reino y empecemos a vivir esa cultura del reino, y cómo se comporta la realeza de Dios. Sí, porque a veces nos vemos bien finos aquí, pero nuestra vida es no es de realeza, por no decir otra cosa. Es un desastre, como dice la amada allá. Tenemos que vivir la realeza de Dios. Tenemos que representar lo que es la cultura del reino. Yo soy realeza, yo soy linaje escogido, yo soy rey, sacerdocio, escogido por Dios, nación santa. Este versículo tenemos que tenerlo ahí a la mano, porque el día que yo me quiera como que, no, tú eres nación santa, no, tú eres linaje escogido, tienes que comportarte como realeza, tengas herencia en los cielos. Y cuando nosotros entendemos eso y empezamos a caminar como camina la realeza, la gente allá en el mundo nos va a ver y va a decir, yo quiero de lo que ellos tengan, yo quiero de lo que ellos tienen. El mundo está cansado
de este Tirijala. ¿Tú no crees que el mundo no está viendo? El mundo no está viendo. Y hay muchos que están tocando a la puerta diciendo, ¿cuándo van a ser ejemplo? Porque quiero cruzar para allá, pero como no son ejemplos para mí, pues me quedo aquí a la distancia. El mundo necesita ejemplo. Es tiempo de que los hijos de Dios, los ministros de Dios, se pongan sus pantalones bien puestos y sus faldas bien puestas y empiecen a reflejar a Cristo. ¿Que es difícil? Sí. Pero vino uno que se llama Jesús y nos demostró como hombre que lo pudo hacer. Y nos toca a cada uno de nosotros seguir a ese varón perfecto para ser ejemplo para ese mundo que se pierde. Todo creyente es un ministro. Todo creyente es un ministro del reino de Dios. Todos fuimos llamados, ¿por quién? Por Jesús, a llevar el evangelio, las buenas nuevas de Dios, las buenas nuevas del evangelio, las buenas nuevas del reino. Ahí tengo la amada loca por soltar también. Yo creo que en este tiempo, como tú estabas diciendo, la gente está cansada de tanta palabrería. La gente lo que quiere es acción, lo que quiere ver es hecho. Esto es como un padre que está en la casa corrigiendo a su hijo, pero él lo hace también mal. Así que tú no puedes corregir a tu hijo cuando tú lo estás haciendo igual o peor. Y yo creo que en este tiempo las personas lo que quieren, aquellos que no están allá mirando en el mundo, son hechos y acciones. Eso es, me gusta esa comparación porque pues yo soy vivo ejemplo de eso. Mi papá, ¿verdad? Y no es porque sea el pastor de la casa ni nada, es porque él me lo ha demostrado así, de que ha sido ese ejemplo. El viejo siempre se levantaba temprano por la mañana, se vestía, se bañaba y vamos a trabajar. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar chavo, hay que pagar, hay que esto, lo otro. Y ya antes de las 9 ya he hecho todo lo que había. Nosotros tenemos un dicho que we do more before 9 a.m. than most people do all day. Nosotros hacemos más antes de las 9:30 que todo el mundo hace en un día entero. Y ese fue mi ejemplo. Y al sol de hoy yo lo puedo practicar de esa manera porque lo viví, lo vi. Y como estaba diciendo la amada, la gente necesita eso. La gente necesita ver cristianos, necesita ver ministros del Señor siendo ejemplo para un mundo tan perdido en este tiempo. El pecador sabe que es pecador. El que está mal sabe que está mal. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás haciendo ejemplo? ¿O estás caminando igual que él? Porque una cosa no vale nada de que tú digas que vienes a la congregación y vienes los martes, los miércoles y vienes los domingos y te cantas 4 coritos y alabas a Dios, pero tu vida no está haciendo ejemplo, no estás ministrando bien lo que Dios puso en tus manos. Debemos de ser ministros responsables. Debemos de ser ministros responsables. Y dice así: ministros no son solo los que se paran en el altar o predican. También son ustedes, cada parte del cuerpo de Cristo. Cada persona que está ahí a la distancia, a lo mejor te preguntará, pero es que yo no soy pastor, yo no soy esto, yo no soy lo otro. No, pero eres parte de este cuerpo de Cristo. Y algo Dios te dio para que ministrara. Algo te dio. Y si no sabes lo que es, órale al Señor, que Él te va a mostrar qué es lo que Él quiere que tú ministres en su reino. Y si tampoco te dice, la palabra es clara, dice llevar este evangelio, llevar las buenas nuevas. Empieza por ahí. Y cuando empieces por ahí, Dios te va a enseñar lo que verdaderamente Él quiere que tú ministres. Ministros que son malos administran. Son malos ministros. Y es lo que hemos hablado durante la noche. Hay muchos malos ministros, pero también hay muchos buenos ministros que sí dan ejemplo. A lo mejor nos escuchará a nosotros que si los falsos maestros, que si los falsos profetas, sí, porque es importante que usted tenga esas herramientas y esté pendiente de los falsos y de los malos ministros que hay en este mundo. Pero también te vengo a dar noticias que hay buenos ministros. Hay ministros que verdaderamente han dado su vida al Señor, que están tratando de llevar su vida correcta, que tratan de llevar su familia lo más cerca al diseño de Dios.
Hay ministros que tratan de llevar su vida lo más recta posible para que tú allá a la distancia puedas decir, es un ejemplo. Como decía Pablo, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Y yo creo que esa es la clave. Debemos de imitar a Cristo para que otras personas vean en Cristo en mí, no me vean a mí. No vean a Christopher el evangelista, no. Que vean a Cristo. Cuando me vean aquí predicando, me vean en la calle, en mi diario vivir, que vean a Cristo. Que soy ser humano, que fallo, sí, pero hay uno que vino como hombre y caminó esa vida perfecta y fue ejemplo para mí. Ahora me toca hacer lo mismo para los demás. Somos ministros de la cultura del reino. Somos ministros cada uno. Y quiero que las personas ahí a la distancia que estén conectadas o estarán escuchando este estudio, que ya lo terminamos, somos ministros de la cultura del reino. Te preguntan, ¿pero cuál es la cultura del reino? Todo lo que hemos mencionado está aquí en la palabra. No es simplemente un nombre, sino es un estilo de vida. Y ese estilo de vida está aquí en la palabra, está en la Biblia. Y todo lo que hemos mencionado. Somos ministros de la cultura del reino. Espero que sea de bendición este estudio. Espero que ahí a la distancia cada persona ha podido identificarse a lo mejor de una manera u otra, ¿verdad? Y a poder aplicarse esta palabra. Como siempre decimos, primero nos ministra a nosotros y después lo ministramos para ustedes, para que sea de edificación y de enseñanza. Ha sido un placer, gracias nuevamente por estar conectado con nosotros. Le vamos a estar dando la vuelta a los pastores de la casa. Quédate aquí con nosotros, Christopher. Me encanta mucho este tema que acaba de traer nuestro amado hijo Christopher. Un tema muy importante y muy interesante para el pueblo de Dios. No somos una familia perfecta. Hemos tenido nuestros tropiezos, hemos fallado, pero nos hemos levantado y hemos seguido hacia adelante. Y el propósito por el cual el Señor nos ha traído y nos ha dado la oportunidad de ministrar esta casa es por eso mismo, por lo que Christopher le estaba trayendo. Hace falta ministros que se levanten a hablar con claridad. Hacen falta ministros que se levanten y que sean transparentes. Hacen falta ministros que se levanten y que puedan reconocer sus debilidades. Hacen falta ministros que se levanten y que hablen una sola verdad, la verdad del Evangelio. Y yo me gozo porque puedo tener a mi amada esposa y puedo tener a mi amado hijo junto a mí ayudándome a desarrollar este ministerio. Y les voy a decir, ha sido de gran bendición hasta este momento. Prácticamente llevamos algunos 4 meses con este ministerio, pero hemos podido ver la mano de Dios cada vez que entramos en esa obediencia a lo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Hemos visto cómo el Señor personalmente ha ministrado esta casa. Y yo junto a ellos les quiero hacer una invitación. Ustedes quieren ser parte de un movimiento de transparencia. Ustedes quieren ser parte de un ministerio de restauración. Ustedes quieren ser parte de un ministerio que Dios personalmente está moviendo y capacitando. Yo les hago la invitación junto a mi hijo Christopher y junto a mi amada. Yo quiero, junto a mi familia y más que nada junto a mi Dios, poder impartirle el conocimiento del Evangelio. Y voy a decir esto con mucho respeto. Yo no tapo el cielo con la mano. Nosotros vinimos a restaurar y vinimos a hacer un trabajo sumamente difícil, porque restaurar lo que en un momento estuvo
aquí arriba y cayó, y ahora volver y tratar de levantarlo no es fácil. Yo sé que hay muchas familias heridas. Yo sé que hay muchas mujeres heridas. Yo sé que hay muchos hombres heridos. Yo sé que hay muchos padres que están tratando de trabajar con sus hijos, tratando de levantar a sus hijos porque de alguna manera se le han desviado. Pues estos 3 ministros que están aquí junto a nuestra congregación, queremos venir a marcar una diferencia al pueblo de Guayama. Y nuestras puertas están abiertas para ayudarle en cualquier área, en las diferentes áreas que muchas veces ofrecemos aquí. Por ejemplo, en lo que mi amada ejerce como ministerio y como trabajo también, que es la violencia doméstica. Nosotros queremos ofrecerle esos talleres. Esta casa quiere ofrecerle talleres de violencia doméstica. Inclusive, si usted no se atreve a hablar de su violencia doméstica, llame por privado que le vamos a hacer una cita para trabajar con usted. Sea varón, sea dama, sea joven, usted dé la llamada que nosotros le vamos a ayudar con esos casitos de violencia doméstica. Porque ¿saben qué? Todo se puede restaurar, todo. Esas familias que fueron destruidas en algún momento dado por causa de un mal ministerio, queremos trabajar contigo. No te quedes en tu casa, porque a lo mejor te predicaron una falsedad, pero este evangelio es real y hay oportunidad para restauración. Que a lo mejor tienes problemas como joven porque no entiendes cómo voy a llegar a la iglesia. Siento llegar a la iglesia, pero no sé cómo llegar a la iglesia porque es que todavía tengo... Aquí hay un joven que te puede ayudar. Hay espacios para todo. Y si se nos queda este lugar chiquito, buscamos otro lugar, o nos vamos a la plaza pública o nos vamos a un parque. Pero queremos ayudarlos a que ustedes puedan restaurar su vida. Queremos restaurar su vida, queremos restaurar su relación con Cristo, que es lo más importante. Así que, con eso dicho, quiero agradecer a Christopher por lo que trajo hoy. Gracias, Christopher, excelente, muy buen trabajo. Y quiero agradecer a la amada que siempre está muy pendiente a todo lo que ocurre en esta casa, ¿verdad? Ella es la que nos mantiene ahí a filo de espada, diciéndonos, mira, a tal hora, mira, porque con tanto trabajo que a veces uno tiene haciendo diferentes cosas, pues se les olvidan a veces a uno hasta, ¿verdad?, el calendario, pero ella siempre está ahí ayudando, y Christopher siempre ayudando, y nosotros queremos hacerlos parte de eso. Así que con eso dicho, les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Así que el que quiera ofrendar o aportar este ministerio, ¿verdad? Lo puede hacer a través de la ATH móvil 787-535-6030. Son voluntarias las ofrendas, así que nos despedimos en esta noche. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, que le toca al pastor de la casa con la segunda parte, ¿verdad? Regresemos a la oración, que es bien importante. Si usted tiene alguna petición de oración, la puede poner en comentario. Vamos a estar orando por ella. Este viernes no tenemos noche de oración, lo vamos a dejar para el otro viernes, ¿verdad? Vamos a tener un viernes sí, un viernes no, pero todos los días son importantes y todos los días nosotros podemos orar. Así que si usted necesita oración o tiene una petición, la puede dejar ahí en comentarios. Nos despedimos en esta noche, que sea Dios dándonos sueños reparadores, ¿verdad? Y que nos continúe dando fuerza y fortaleza, ¿verdad?, para completar los quehaceres que tenemos que hacer durante esta semana. Así que nos despedimos, bendiciones, nos vemos el domingo aquí a las 10. Bendiciones.